momento estamos grabando la clase, que es una clase de consultas. Mira, ¿qué es lo que sucede? Así como a grandes rasgos, cuando tú tienes una transformación lineal que va de Rn a Rm, entonces, si esto es una transformación lineal, entonces la matriz que representa a la transformación lineal es una matriz, esto de Rn a Rm, debe ser una matriz de M, voy a escribir esto un poco mejor, de M por N. Ese es el orden, ¿sí? Es la matriz canónica de T. ¿Ok? Entonces, de hecho, más voy a escribir, en vez de un entonces, voy a escribir y sí. Ya. Entonces, ahora sí. T, la transformación lineal, T es inyectiva o 1 a 1, ¿sí? Voy a ocupar 1 a 1 simplemente para hacerlo más corto. Si, solo si, la ecuación matricial T por X igual 0 tiene, ¿cierto? Solución o tiene únicamente la solución trivial. Entonces, si tú quieres saber si una transformación lineal es inyectiva, puedes encontrar la representación matricial de esta, y si esta ecuación se satisface únicamente para x igual 0, ¿cierto? Esto es x es el vector columna cuyas componentes son todas 0. Entonces la transformación lineal va a ser automáticamente inyectiva. Esto es equivalente a decir que las columnas de T, ¿sí?, son linealmente independientes. Bien, entonces si yo tengo una transformación lineal y quiero probar que es inyectiva, una forma de hacerlo es probando que la ecuación vectorial T de x igual 0 tiene como solución únicamente la trivial, que es equivalente a resolver o a determinar que esta ecuación matricial, donde T es la matriz canónica de T, tiene como solución únicamente la trivial. Y esto de aquí a su vez es equivalente a decir que las columnas de T son linealmente independientes. Así que lo que equivale, ¿cierto? Lo que equivale a que el conjunto de las columnas de T, que cuántas columnas tengo, es de M por N, así que tengo N columnas. Este conjunto aquí es linealmente independiente. ¿Ok? Así puedes probar que esta transformación lineal es inyectiva. ¿Y cómo pruebo que una transformación lineal es sobreyectiva? La clave siempre está en que si puedes y deseas obtener la matriz canónica de T, entonces puedes utilizarla para hacer lo que estamos haciendo. Ahí está la clave siempre. ¿Ok? ¿En qué sentido? Entonces esto sería como I y 2i. Entonces T es sobreyectiva. Si, solo si, la ecuación T de x igual b tiene solución para todo b en Rm. Y esto equivale, lo que equivale a decir, que las columnas de T generan, ¿sí? Las columnas de T generan todo Rm. Esto generan, ese conjunto genera todo Rm. Eso es, entonces, en términos como todavía más sencillos, tomo la transformación lineal T, la represento matricialmente, y por lo tanto
ocupo la representación matricial de T para determinar si es inyectiva o si es sobreyectiva. Y finalmente si es biyectiva. Para el compañero que preguntó, ¿vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Genial. Entonces pongámoslo en práctica. Veamos acá. Pongamos esto en práctica. Entonces, ¿cómo yo desarrollaría este ejercicio? Si quiero ocupar la matriz, ¿ya? Entonces, lo primero sería determinar a la matriz canónica de T. La matriz canónica de T. ¿Cómo hago eso? Siempre me tengo que acordar que la matriz canónica de T es la matriz que en sus columnas tiene el vector T de E1. La segunda columna T de E2. Y así. ¿Ok? T de En. Cuando la matriz, ¿cierto? O sea, la transformación va de Rn a Rm. ¿Y qué no son los vectores E sub I? Son los vectores que tienen ceros en todas sus coordenadas o entradas, a excepción de su coordenada iésima que tiene un 1. Entonces, esta es la coordenada iésima. Bien, entonces en este caso la transformación lineal va de R2 en R2. Así que aquí N vale 2, M vale 2. Entonces tengo el vector E1 y E2, porque llego hasta N. Entonces este sería el vector E1, que sería el vector 1, 0. Y E2, el vector 0, 1. Entonces, evalúo Tn1. Y esto me va a dar el vector columna aquí. X vale 1 y vale 0. Entonces, o x1 vale 1 y x2 vale 0. 6, menos 5. ¿Y quién sería t de E2? X1, x2, menos 8, 7. Ahí lo que hice fue evaluar t, la transformación lineal t, en cada uno de estos vectores. Esta entonces sería la primera columna de t y esta sería la segunda columna de t, donde t es la transformación, o perdón, la matriz que representa t. Así t sería esta matriz. 6 menos 5 menos 8, 7. Ahí tienes tu representación. Y quiero ver ahora si esta matriz es tal que la ecuación t de x igual 0 tiene como solución únicamente la trivial. Entonces, paso 1, determino la transformación lineal, perdón, la matriz que representa a t, o la matriz canónica de t. Ya, 6 menos 8 menos 5, 7. Entonces, paso 2, ¿cierto? La inyectividad. ¿Quién es inyectiva? ¿Es T una transformación lineal inyectiva? Entonces, vamos a formar esto. Note que la ecuación, ¿cómo sería esto? ¿Cómo dijimos que esto iba a ser? 6 menos 8 menos 5, 7. 6 menos 8 menos 5, 7. X1, X2 igual 0, 0. Tiene por matriz ampliada la ecuación. Entonces la matriz 6 menos 8, 0 menos 5, 7, 0. Y lo que vamos a hacer es escalonar esta matriz ampliada para darnos cuenta cuál es la solución de este sistema de ecuaciones o de esta ecuación matricial. Bien, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Aquí lo que uno podría hacer simplemente es que a la fila 2 le sume la fila 1 5 sextos. ¿Cierto? Entonces esto sería 6 menos 8, 0. Este número multiplicado por 5 sextos, según yo, da 5 menos 5, 0.
Y después tengo 5 sextos por menos 8 más 7. Que según yo eso es, aquí me quedaría, esto dividido en 2 sería esto un 4 y 4 por 5 menos 20 tercios. Al dividir esto en 2 me queda 4, 20, y esto me queda, dividido en 2 me queda 3. O sea, sí, está bien. Más 7. Y esto es 7 por 3, 21, menos 20, menos un tercio. O sea, un tercio. De nuevo, 7 por 3, 21, y menos 20, un tercio. Ya. Entonces esto sería un tercio y esto un cero. Y de aquí ya no hago nada más porque me doy cuenta de que esta matriz escalonada, ¿cierto? Eh, tiene dos pivotes, así que esta cosa de aquí tendrá solución única, ¿no? De hecho, aquí si tú vuelves al sistema original, te va a quedar que un tercio por x2 es 0, así que eso quiere decir que x2 vale 0. Entonces, si x2 vale 0, x1 vale 0. Entonces, x1 es igual a x2 es igual a 0. ¿Esto qué pasó? Así la ecuación matricial t de x igual 0 tiene solución únicamente la trivial. La trivial. Trivial. Entonces t es inyectiva. ¿Y cómo pruebo que es sobreyectiva? Formo esta ecuación. T es sobreyectiva. Entonces, aquí me voy a tomar un B en Rm. Entonces sea B un vector de entradas B1, B2 en R2. Y Profe, dígame. pero ¿por qué está tratando de demostrar que es sobreyectiva? Ah, sí. Yo sé para dónde vas. ¿Sí? Lo que sucede es que todavía no quiero hacer mención de eso. ¿Por qué? No, es Porque que la anterior clase lo dijo, lo mostró el teorema. sí, sí. Lo sé, Diego, y tienes toda la razón. Pero ¿por qué no quiero hacer mención todavía de eso? Porque simplemente lo estoy haciendo en general pensando que voy de Rn a Rm. Con n y Ya, m distintos, ¿sí? Pero yo sé, en este caso, que como este y este son iguales, entonces mi matriz es cuadrada, y como tengo una matriz cuadrada, entonces si es inyectiva la transformación lineal, entonces la matriz que representa t automáticamente es invertible, ¿cierto? Que es hacia donde sí, apuntas tú. Sí, claro que sí. Entonces lo que dice Diego es esto, profe, pero acuérdate que tu matriz, tu transformación lineal va de R2 en R2, por lo tanto la matriz que representa T es una matriz cuadrada, y si esta es cuadrada, entonces si esta ecuación tiene como solución, si esta ecuación tiene como solución únicamente la trivial, automáticamente T es invertible, por lo tanto T automáticamente es sobreyectiva. ¿Sí? Y él tiene toda la razón. Ahí con esto el ejercicio muere. En términos de certamen yo haría eso. Pero ¿qué es lo que pasa si me dan una matriz que no sea cuadrada? Entonces tengo que hacer estos pasos por separados. ¿Ok? Si me preguntan si es sobreyectiva. ¿Me entienden? Y de hecho, eh, el- podemos ir todavía un poquito más allá después de preguntarnos qué pasa cuando n y m son diferentes y uno es mayor que el otro. ¿Ok? Diego, tienes toda la razón. El ejercicio muere acá. Pero solo para darnos el gusto y probar que sí es sobreyectiva, hay que probar esto, ¿no? Formar esta ecuación. ¿Me entiendes, Diego, o no? sí, profe, quedó clarísimo. Genial, súper. Y gracias a ti también por estar siempre tan atento. Entonces quedaría así, formamos la ecuación t de x igual b. Y esta ecuación entonces quedaría así. Y su matriz ampliada es, ¿cierto? 6 menos 5 menos 8 7, aquí B1, B2, y aquí podemos hacer exactamente la misma operación elemental anterior. Y entonces, esto me quedaría 6 menos 8 0, un tercio, B1,
Y entonces aquí sería 5 sextos B1 más a B2. ¿Cierto? Más B2. Entonces de aquí, ¿qué es lo que sabemos? Que x2 vale, multiplico x2 por 1/3 igual a esto. Así que x2 sería 3 por 5 sextos B1 más B2, si es que lo estoy haciendo bien. Y luego, tendríamos la ecuación 6x1 menos 8x2 igual B1. Y de aquí entonces x1 quedaría lo que tiene que quedar, que sería B1 más 8 por 3, 24. Vamos a borrar esto. 8 por 3, 24. 5 sextos B1 más B2. Y toda esta cuestión está siendo multiplicada por 1/6. Ya. Entonces la pregunta que uno aquí se hace es que si x2 existe como número real para todo B1 y B2. Si B1 es un real y B2 es un real, esto siempre va a ser un real. Así que x2 siempre existe. Y x1. ¿Esto es un real? ¿X1 para todo B1 y B2? Sí, por supuesto. No hay, por ejemplo, una fracción cuyo denominador sea B1 o una raíz cuadrada, no sé, ¿cierto? Que involucre a B1. Bien, entonces, así, la ecuación asterisco tiene solución para todo B en R2, entonces B, entonces T es sobreyectiva y por 1 y 2 es biyectiva. Entonces el proceso que hicimos recién nos sirve cada vez que nuestra transformación lineal vaya de, por ejemplo, R4 a R3, de R2 a R5, donde n y m no necesariamente son el mismo. Pero como súper bien apuntó Diego y seguramente muchos de ustedes ya estaban pensando, ¿cierto? En que como en este caso n y m son iguales, es decir, tengo una transformación lineal que va de R2 en R2, basta y sobra por el teorema de la caracterización de matrices invertibles, de que para que T sea una transformación lineal biyectiva, entonces lo que uno puede hacer es probar que sea inyectiva, y entonces automáticamente es biyectiva, o probar que es sobreyectiva, entonces automáticamente es biyectiva. Cuando la transformación lineal va de Rn en Rm, ¿sí? Como lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿cierto? Si T va de Rn en Rn, entonces T es biyectiva. Si solo si T es inyectiva, y esto es lo maravilloso, o T es sobreyectiva. Entonces todavía más fácil cuando el dominio y el codominio coinciden. Sí, esto es casi, voy a hacer una comparación un poco exagerada, esto es casi como variable compleja, así que en variable compleja, seguramente ustedes se acuerdan que en 0.60 probaron, tenían el concepto de funciones clase Cn, ¿o no? Uno dice que una función es de clase C1 si la función es derivable y su derivada es una función continua. Uno dice, tengo una función de clase C2 si tengo una función que tiene derivada, primera derivada, su función derivada es continua, tiene función segunda derivada y su segunda derivada es de clase, también es continua. Entonces, en general, uno dice que una función es de clase Cn si la función tiene n derivadas y la función nésima derivada o la función derivada nésima es una función continua. ¿Y qué es una función de clase C infinito? Es una función que se puede derivar todas las veces que tú quieras y cada vez que la derivas, la función que se obtiene es una función continua. La puedes derivar infinitas veces, por decirlo de alguna manera. Por eso se llama funciones de clases infinito. Y uno se da cuenta que cuando tengo funciones que van de R en R, o funciones reales de variable real, puedo tener funciones de clase C1 pero que no sean de clase C2. Lo maravilloso en variable compleja es que si tú tengo una función
que es derivable una vez es infinitamente derivable. O sea, toda función que tenga una derivada es de clases infinitas. Entonces esto es como el análogo en ese sentido de que si la función es inyectiva, el tiro es biyectiva, y si es sobreyectiva, el tiro es biyectiva. Esto es maravilloso. O sea, esto no ocurre en el mundo de las transformaciones, de las funciones que no son lineales. ¿Ya? Entonces para el compañero que preguntaba se entendió, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Sí, Genial, súper. ¿Y se dan cuenta que todo pasa finalmente en saber resolver bien un sistema de ecuaciones? Y no es que yo quiera ser insistente, pero noten por qué yo insistí en esto. Porque aquí tuve que ver las condiciones para que este sistema de ecuaciones tuviese siempre solución para B1 y B2. ¿Ok? En estas condiciones que están acá. Que es algo súper, súper recurrente. ¿Qué me falta? Me falta encontrar la inversa. ¿Cómo encuentro la inversa de la transformación, de esta transformación lineal? Pregunta para ustedes. Con el algoritmo ese de la identidad y la matriz. Genial, súper. O sea, lo que tú estás diciendo es que la la función inversa de t, no es otra cosa que determinar la matriz inversa de la matriz canónica de t. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces con eso, mira. Ahora, no quería insertarla ahí, así que la vamos a borrar. Está aquí. Ya, entonces, finalmente, hay que simplemente recordar que la matriz T, o sea, vamos a recordar esto, que T a la menos 1 de X no es otra cosa que T, que sería la representación en matriz de la transformación inversa de T, que sería esto, y esta matriz no es otra cosa que esto. Entonces, como recordar que. Entonces, si T es la matriz, ya no me acuerdo cuál era, la vejez, 6 menos 8. 6 menos 8 menos 5, 7. ¿Es esa? Sí. Entonces, ya podemos hacerlo de dos maneras. Una, como dice, como nos recomendaba Diego, haciendo este algoritmo, ¿cierto? La reducción por método de Gauss para encontrar la inversa de t. O en este caso, como tengo una transformación lineal que va de R2 en R2, por lo tanto esta matriz es de orden 2, podemos ocupar entonces el determinante para encontrar t a la menos 1, ¿no? En este caso, t a la menos 1 sería esta, es decir, 1 dividido en el determinante. El determinante es 6 por 7, 42. Después menos 8 por 5. Eso es 40, ¿cierto? Y me perdonan porque es muy temprano, entonces no sé qué. Ni siquiera sé multiplicar. 6 por 7, 42. Y 8 por 5, 40. Si el profesor no sabe multiplicar, corríjalo nomás, porfa. ¿Ya? Y estos los doy vuelta. ¿Sí? Y estos les cambio el signo. 8 y 5. Entonces ahí tengo a quién, a la matriz inversa de t, que es la matriz canónica de t a la menos 1 de x. Entonces, ¿qué es lo que sé? Que la función inversa de t no es otra cosa que menos un medio por 7 octavos, 5 6 7 octavos, nada que ver, 7 8 5 6 por x1, x2. Entonces vamos a hacerlo paso por paso para no equivocarnos. Menos un medio, entonces quedaría 7, 7 por x1 más 8 por x2, 5 por x1 más 6 por x2. Y después todo esto va a estar dividido por 2. 7 por menos 2, menos 7 medios x1, menos 4 x2. Y después menos 5 medios x1 más 3, menos 3
menos 3 a x2. Y si lo escribo esto como, y aquí por supuesto deberíamos decir que el x es x1, x2. Y entonces escrito como par ordenado, si quieren, solo para escribirlo como par ordenado sería t a la menos 1 en x1, x2. Entonces esto sería menos 7 medios x1 menos 4 x2, menos 5 medios x1 menos 3 x2. Si es que hicimos todos los cálculos correctamente. Ahí está, chiquillos y chiquillas. Trabajar con transformaciones lineales es, comilla, muy muy sencillo. Por supuesto, va a depender, ¿cierto?, del orden de la transformación lineal, o perdón, el dominio y el codominio de la transformación lineal. Porque va a depender entonces del tamaño de la matriz resultante, ¿cierto? Pero es maravilloso el hecho de que todas estas cosas estén conectadas con matrices y finalmente todo esté conectado, se reduzca hasta el momento los ejercicios que hemos hecho a saber resolver sistemas de ecuaciones. Por eso los sistemas de ecuaciones y las operaciones elementales son la clave en toda esta cosa. Más preguntas. Profe, Dígame. resulta del menos un medio, ¿de dónde lo sacó? De la determinante, ¿cierto? Del determinante, claro. Del determinante. Y recuerda que si tengo una matriz, A de entradas A, B, C, D, entonces el determinante de A es A por D menos B por C. Ahí para que me digas si es que lo calculé bien o no. ¿Sí? 6 por 7, según yo, son 42 a las 8:55 de la mañana. Y 8 por 5, según yo, son 40. Así que aquí me quedaría más 40. 42 menos 40. Ah, entonces esto es un más, ¿o no? Esto es un más, un medio. ¿Estoy bien o no? Sí. ¿Sí? Ya. Eso. Así que más, 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 más. Eso. ¿Se entendió de dónde, cómo se calcula el determinante entonces? Sí, profe. Súper. Gracias. De nada. Y la otra forma es hacerlo por reducción de operaciones, o sea, llegar por operaciones elementales, de tal forma de que en una parte escribir, ¿cierto?, la matriz T y la otra la inversa. O sea, perdón, la otra la identidad. Podemos hacerlo solo para practicar si es que ustedes gustan. ¿Les gustaría encontrar por medio de operaciones elementales la inversa de esta matriz? ¿Solo para practicar? Ya, pues. Sería mucho mejor, la verdad. Ya. Ok. Entonces hagamos eso. Entonces la matriz es 6 menos 8 menos 5, 7. Ya. Entonces, determine, ¿cierto? T a la menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Formamos esta gran matriz ampliada, donde en una parte está T y la otra parte está la matriz identidad de 2 por 2. Y esto se hace para matrices de 3 por 3, de 4 por 4 y de 100 por 100, como las que aparecen en los certámenes. ¿Sí? Entonces, esto sería 6 menos 8, menos 5, 7, 1, 0, 0, 1. Entonces voy a hacer exactamente la misma operación elemental que hicimos de antes, esta de acá. Sí, esta de acá. Porque ya sé que con eso voy a conseguir un 0 aquí. ¿Ok? Y que es 5 sextos. Que me quiero acordar que esto es 5 sextos y esto es un tercio. Ya. A la fila 3 le sumo la fila 2, 5 sextos. Entonces esto es 6 menos 8, 1, 0, 0. Dijimos que esto era un tercio. Entonces 5 sextos por 1 es 5 sextos más 0, 5 sextos. Y esto queda un 1. Ya, todo depende de que esto haya sido exactamente un tercio. Así que lo hacemos una vez más, solo para corroborar. Porque no confío en mis cálculos a esta hora de la mañana. Entonces multiplico menos 8 por 5 sextos. Y esto sería entonces más 7. Y como dijimos, esto sería dividido en 2 son 4.
menos 20 tercios más 7. 7 por 3, 21, menos 1, un tercio. Ya. Ok. Entonces sé que esto de aquí es un tercio. Voy a multiplicar todo por 3. Entonces me va a quedar a la fila 3, la multiplico por 3 para obtener entonces 6 menos 8, 0, 1, porque quiero obtener aquí la identidad. Y entonces aquí quedaría 1, 0, 5 sextos, 1. Y entonces a la fila 1 le vamos a sumar la fila 2 8 veces. Porque de esa manera entonces aquí obtengo un 0. ¿Ok? Entonces sería 6. Profe, Dígame. perdón, ahí hay parece que hay un error. Multiplicó la segunda fila por 3 y el 5 sexto debería quedar 5 medios. Ah, multipliqué aquí. Lo que hice fue lo Claro. siguiente. A la fila 3 le sumé la fila 2 Pe- 5 sextos. Sí, perdón, profe, en la otra línea abajo. Aquí, aquí, aquí. Pero aquí no hay Ahí, fila 3, ¿cierto? Ya. Aquí. ya. Multiplicó por 3 la fila 2, ¿cierto? Tienes toda la razón, sí. Entonces esto quedaría 5 tercios, ¿o no? Porque multipliqué por 3. 5, 5 perdón, medios. sí, claro, correcto. 5 medios. Eso, 5 medios. Muchas gracias. Muchas, muchas Vale, gracias. profe, no hay No, problema. ustedes Entonces, por estar atentos. Y aquí, de hecho, esto es fila. Esto está muy mal porque esto es fila 2, fila 1, ¿cierto? Eso. Y esto es fila. ¿Cuánto? Fila 2. Oh, qué terrible. Perdón. Perdón por el error tan. No, no, profe, no hay a problema. ver, Ya. Profe, Dígame. el uno de la otra parte no debió haber cambiado también. Este uno de acá. no, No, ese no. Este también. Más a la derecha. es el 3. Eso. Bueno. Toda la razón, chiquillos y chiquillas. Ya. Tienen toda la razón. ¿Y en qué estábamos entonces? Ah, quedó así, ¿o no? Estos 5 medios y esto es un 3. Ahora sí, ¿cierto? Ya. Entonces, a la fila 1 le sumamos la fila 2 8 veces, 0, 6, 0. Multiplico esto por 8, entonces esto multiplico por 4, 5 por 4, 20 y una 21. ¿Está bien o no? Sí, de nuevo. 5 por 8, 5 medios por 8 es 5 por 4, 20 más 1, 21 y 8 por 3, 24. Y entonces esto sería un 0, un 1, un 0, un 1. ¿Y dijiste 3 de dónde salió? ¿Qué fue lo que hice? Nada que ver. Se equivocó, creo, profe. Lo dejo puesto nomás, profe. Sí, Está mal puesto. está mal Sí, puesto. Este está aquí, ¿cierto? claro, ahí sí. Ya. Y este de aquí, así. Entonces quedaría 5 medios. Y este de acá. Entonces tengo 8, 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? 0, 1, 5 medios tercios. Y ahora tendría que dividir todo por 6. Entonces, si eso es cierto, entonces esto debería ser un 1, 0, 21 sextos. 24 dividido en 6 son 4. 0, 1, 5 medios, 3. Pero esto tiene que coincidir con esta matriz de acá. 7 medios, 4. Con esta de aquí. Que sería 7 medios, 4, 5 medios, 3. 7 medios. Sí, 7 medios, porque 21 dividido en 3 son 7. 7 medios, 4. 4. 5 medios, 5 medios y 3. Exacto. Ahí está. Así te da la menos 1. Es 21 sextos
4, 5 medios, 3, que es exactamente la misma matriz que obtuvimos delante. Muchas gracias, chiquillos, por estar tan atentos a los errores que cometí recién. Si se dan cuenta, la verdad es que esto es muy fácil, ¿sí? Hay que estar súper atento, por supuesto, a lo que uno hace, pero las operaciones elementales nos permiten obtener de manera muy sencilla la inversa de una matriz. A algunos de los compañeras presentes, ¿les queda claro o no les quedó claro lo que hicimos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es obtener la matriz inversa dada a una matriz cualquiera. En este caso lo estamos haciendo para una transformación lineal para encontrar la inversa de tal transformación lineal. Pero este procedimiento nos es útil para encontrar la inversa de cualquier matriz cuadrada. ¿Ok? Y hasta el momento, la herramienta que tenemos para determinar si efectivamente una matriz es invertible o no es este teorema gigante que tenemos que se llama teorema de caracterización de matrices invertibles. ¿Ok? Podemos contar la cantidad de pivotes, la cantidad de posiciones pivotes, resolver la ecuación A por X igual 0, y si tiene solución única, entonces A es invertible. Podemos ver si las columnas de A son linealmente independientes. ¿Ok? Todavía no tenemos un número como ¿cómo se llama? Como el determinante para matrices de 2×2. Pero sí tenemos ese teorema gigante, que es el teorema de las caracterización de matrices invertibles, para determinar si una matriz es invertible o no. ¿Qué es lo que quiero decir? De que les puedo entregar una matriz de 3×3, ¿ok? Y en cierto momento en que ustedes empiezan a escalonar la matriz ampliada para obtener, si es posible, la matriz identidad a mano izquierda de tal matriz ampliada, van viendo los pivotes que resultan, que es equivalente a ver las posiciones pivotes, que es equivalente, ¿cierto?, a ver la cantidad de entradas principales de esta reducción. Y si en algún momento quedase toda una fila igual a 0, entonces esa matriz no es invertible. O resolver la ecuación A por X igual 0, que finalmente va a redundar exactamente en lo mismo, en escalonar una matriz. No sé si se entendió lo que quise decir. Todo claro, dice Diego. Genial. Ya. Lo que me gustaría es lo siguiente. Me gustaría definir dos subespacios, porque nosotros hemos estado trabajando con espacios. La última clase fue de subespacios. Pero hay dos subespacios vectoriales que me faltaron por definir y que son importantes porque de hecho los vamos a evaluar en la prueba, que son el espacio columna y el espacio nulo de una matriz. ¿Ya? Entonces estos dos subespacios me gustaría definirlos después de estas consultas que hemos hecho, si me lo permiten. Mira, vamos a hacer esto. Aquí estoy sacando una foto y la estoy pegando. Excelente, aquí está. Entonces, ¿qué es el espacio columna de una matriz? Lo dice la definición. El espacio columna de una matriz de M por N, que vamos a denotar por columna de A, es el subespacio vectorial de Rm de todas las combinaciones lineales de las columnas de A. O sea, si tenemos una matriz cuyas columnas son designadas por A sub 1 hasta A sub n, entonces su espacio columna es el conjunto de todas las combinaciones lineales que puedo hacer con las columnas. Aquí hay un error, aquí en esta notación, porque esto se tiene que denotar así. A1, A2, hasta A sub n. ¿Dónde está el error? Es que aquí hay unas comitas, ¿sí? Y cuando yo quiero representar una matriz mediante esta notación, donde cada una son las columnas, entonces yo no pongo comas acá, ¿sí? Porque si no va a aparecer una n tupla.
¿Ok? Ese es un error chiquitito, pero que es importante en la notación. Y este de aquí, obviamente, ¿cierto? Es un subespacio. No hay nada que probar aquí, pues, ¿no? ¿Están de acuerdo que esto automáticamente es un subespacio? Porque uno podría decir, profe, pero ¿por qué esto es un subespacio? Y nosotros mostramos la semana pasada que el conjunto generado de p vectores siempre es un subespacio. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que recordar aquí? Para saber que esto sí o sí es un subespacio. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Recordar que si tú tienes un conjunto de p vectores, donde p es cualquier número, por supuesto, natural, esto de aquí es un subconjunto de Rn, entonces el subespacio generado por estos p vectores efectivamente es un subespacio de Rn con la definición que hemos dado de subespacio de Rn. Recordemos si, de hecho podemos ir un recuerdo más allá, uno dice que W es un subespacio de Rn, esto es como un recuerdo, ¿cierto? Si W con la adición de Rn y el producto de Rn es un R espacio vectorial. ¿Eso qué quería decir? Que la adición de Rn en W satisface la ley de clausura, conmutatividad, elemento neutro, elemento inverso, asociatividad. Y que el producto entre un escalar y un vector de Rn en W satisface las propiedades de producto entre un escalar y un vector que satisface en Rn. Y esto nosotros sabíamos que eso es cierto. Sí, solo sí. ¿Cierto? 1, U más B siempre está en W para todo U y B en W. 2, que alfa por U siempre está en W para todo alfa en R y U en W. Y 3, que sería como el paso de hecho 0, ¿cierto? Probar que el 0 vector de Rn está en W. Entonces, si uno comprueba estas tres propiedades, sabe entonces que W es un subespacio vectorial de Rn. Que es lo que decíamos casi al finalizar la clase pasada. Bueno, con estas propiedades, entonces nosotros podemos mostrar, si es que no lo hemos hecho, yo creo que sí lo hicimos, de que todo espacio generado por un conjunto de p vectores es un subespacio vectorial con la definición que hemos dado de subespacio vectorial. Entonces, ¿qué estoy definiendo? Un espacio generado. Y ese espacio generado le llamamos columnas de A. ¿Por qué? Porque son las columnas de A que forman entonces un subespacio. Entonces, como ejemplo, ¿sí? Yo quiero, súper fácil para que nos demos cuenta que esto es súper sencillo. Si tengo la matriz para que no sea cuadrada. 2, 3, 4, 1, 0, 2. Entonces, esta es una matriz de ¿cuántas filas? 2, 3 columnas. Entonces, el espacio columna de A es simplemente esto. El espacio, que es el espacio generado por los vectores 2, 1, 3, 0, 4, 2. El espacio columna de A es simplemente el subespacio generado por estos tres vectores, que son cada una de las columnas de A. No tiene más Profe, misterio que eso. Dígame, Diego, por favor. ¿hay algo que se puede aprovechar entre alguna relación entre el espacio y columna y la dependencia que haya entre los vectores dentro del generador? Claro que sí, y esa es una súper buena pregunta, Diego. ¿Qué es lo que sucede? Porque
yo me podría preguntar si uno de estos vectores es combinación lineal de los otros. Si efectivamente uno de los vectores es combinación lineal de los otros, entonces el espacio generado por estos tres vectores se podría obtener como el espacio generado de los otros dos vectores linealmente independientes o por el único vector que es linealmente independiente. Entonces, si eso es así, entonces yo puedo reducir la cantidad de vectores que necesito para generar al espacio columna de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está preguntando Diego? Para hacerlo todavía más concreto. Supongamos que la matriz aquí, la matriz B sería la matriz así. Vamos a poner un vector que es linealmente dependiente, muy así, como muy evidente. 4, 2, y aquí 0, 1. Una matriz que pertenece a este conjunto. ¿Ok? Entonces el espacio columna de B, para que quede claro que es algo súper sencillo, no es otra cosa que el conjunto generado por los vectores 2, 1, 4, 2, 0, 1. Así de fácil. Pero uno puede notar que el vector 4, 2 es una combinación lineal del vector 2, 1. Entonces, el espacio generado por el vector 2, 1 y 0, 1 coincide con el espacio columna de B. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos descartado de los elementos iniciales del espacio columna aquellos que son linealmente dependientes, con respecto a los otros. De esa manera necesito de menos vectores para generar a todo el espacio columna. ¿Sí? En términos de ¿cuál es el espacio generado o el espacio columna de B? Esa es la pregunta. En términos de ¿cuál es el espacio columna de B? Es el espacio generado por estos tres vectores. Así que aquí me faltó el gen de generado. Es el espacio generado por estos tres vectores. ¿Ok? Este espacio generado se puede obtener, si fuese ahora otra pregunta, ¿este espacio generado se puede obtener por menos vectores? Claro que sí, por estos dos. Porque el conjunto de combinaciones lineales de este conjunto coincide con el conjunto de las combinaciones lineales de este conjunto. La razón, el 4, 2 es linealmente dependiente con respecto al 2, 1. Eso es lo que estabas preguntando, Diego, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en términos de qué conjunto o qué figura geométrica, ¿sí? Es un plano, es una recta, el conjunto, el espacio columna de B, entonces si estos dos vectores a la vez entre sí son linealmente independientes, entonces voy a obtener un plano que pasa por el origen. ¿Cierto? Esto de aquí es un plano que pasa por el origen. En este espacio. ¿Ok? Y este plano que pasa por el origen, como estoy en R2, sería todo R2. ¿Están de acuerdo? Porque estos dos vectores están en R2. Así que este conjunto, si estos dos son LI, sería todo R2. Bien. Y el otro espacio, su espacio que puedo definir asociado a una matriz, es el siguiente. Entonces ya tenemos un espacio, de hecho un subespacio, asociado a una matriz. Y el otro es este que está aquí. Que vamos a llamarle espacio nulo. ¿Qué es el espacio nulo de una matriz? Considero una matriz de orden m por n. El espacio nulo de una matriz es el conjunto de todas las soluciones posibles
para la ecuación homogénea A por X igual 0. Es decir, considero todos los vectores en Rn tales que A por X sea igual 0. Entonces tenemos dos espacios vectoriales que le puedo, R espacios que le puedo asociar a una matriz. El espacio columna y el espacio nulo. Bien. Entonces el espacio nulo es el conjunto de todos los vectores en Rn tal que la ecuación A por X igual 0 tenga solución. O sea, solución de la ecuación A por X igual 0. Pregunta. ¿Este espacio, el espacio nulo asociado a una matriz, es o no es un subespacio vectorial? Antes, yo dije que el espacio columna de una matriz era evidente que era un subespacio de Rm. ¿Ok? En este caso, ¿este espacio será un subespacio vectorial de Rn? ¿Qué piensan ustedes? Será un subespacio, ¿no? Sí, profe, un subespacio. ¿Cierto? ¿Y qué tengo que hacer para probar que es un subespacio? La suma ponderada. Ya, la suma ponderada y ver si el 0 está también, ¿o no? Correcto, claro. Sí, excelente. Entonces, hagamos eso rápidamente solo para mostrarlo, ¿sí? Entonces, note que, para que a todos los compañeros y compañeras les quede claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, note que el 0 vector está como paso 1, ¿cierto? Note que el 0 vector de R2, aquí sería de Rn, está en el espacio nulo de A. Pues, ¿cierto? La ecuación A por 0 igual 0 de Rn se satisface. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que este vector es una solución de esta ecuación. ¿De cuál ecuación? De la ecuación A por X igual 0 Rn. De hecho, lo podemos escribir mejor todavía. ¿Sí? Pues X igual 0 vector es solución de esta ecuación. Trivial, ¿no? Y 2, ¿cierto? Un compañero hablaba de la suma ponderada. Entonces eso quiere decir que puedo juntar estas dos propiedades en una sola. ¿Ok? Bueno, eso va a depender del gusto del consumidor. Yo siempre prefiero hacerlas separadas porque en algunos casos muy particulares hacer estas dos cosas juntas pudiese hacerse más difícil que hacerlas separadas. Bueno, eso ya puede depender de cada uno. ¿Sí? Si las hacemos juntas, como sugirió su compañero, entonces yo me tomaría dos vectores en el espacio nulo de A, supongamos U, B, en el espacio nulo de A, y un escalar cualquiera, en R. Entonces, formaría la ecuación, formaría el vector A, alfa por U más B, y esto de aquí no es otra cosa que alfa por A por U más A por B, y como tomamos U y B en el espacio nulo de A, esto de aquí es 0. Y esto de aquí es 0. Así que esto queda 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que alfa por U más B es solución de la ecuación A por X igual 0. Entonces, en otras palabras, eso quiere decir que alfa por U más B está en el espacio nulo de A. Y esta parte igual es súper importante porque aunque el ejemplo o el ejercicio que estamos haciendo de probar que el espacio nulo de A efectivamente es un subespacio de Rn, aunque ha sido muy sencillo, muestra cómo yo puedo probar que un candidato a subespacio efectivamente es un subespacio. Primero, muestro que el 0 de Rn esté en el candidato a subespacio. Y después me tomo dos vectores del subespacio y voy a probar que la suma, o bien la suma ponderada, esté en este candidato a subespacio. Y para que un vector esté en un conjunto, debe satisfacer la condición
del conjunto. Entonces, ¿qué fue lo que yo probé? Tomé dos elementos del conjunto y mostramos que la suma ponderada satisface la condición del conjunto. Como mostramos que la suma ponderada satisface la condición del conjunto, en otras palabras, estamos mostrando que la suma ponderada entonces efectivamente está en el candidato subespacio. Lo que acabo de decir es la clave para probar que todo conjunto que yo me proponga pueda probar si este es o no un subespacio. Está aquí, ¿sí? Entonces así, el espacio nulo de A efectivamente es un subespacio de Rn. ¿Ok? Así que el nombre espacio es apropiado. En estas clases entonces tiene que tomar como más sentido el hecho que al conjunto generado por P vectores le hayamos puesto el prefijo espacio generado por, porque son todos espacios vectoriales o R espacios, son todos R espacios dentro del R espacio más grande que es Rn. ¿Ok? Así que estos también son espacios. Evidentemente, el espacio nulo puede estar compuesto solamente por el cero vector. ¿Cierto? Porque aquí en el espacio nulo están todas las soluciones de esta ecuación. ¿Esto tendrá alguna relación con transformaciones lineales o no? ¿Tendrá alguna relación con transformaciones lineales? ¿El espacio columna y el espacio nulo? ¿Qué piensan ustedes? Yo O sea, pienso que sí. al interactuar con la matriz, estoy seguro que está claro que tiene alguna interacción, aunque no estoy muy seguro cuál. Pensémoslo así. Mira, tengo una transformación lineal que va de Rn a Rm. ¿Estamos de acuerdo? Entonces su matriz canónica la estamos representando así. Y esta matriz es de m por n. De esta matriz, ¿puedo obtener el espacio columna de esta matriz? Claro que sí. ¿Cierto? ¿Y qué es el espacio columna? Es el espacio generado por las columnas de T. Así que el espacio columna que es el espacio generado por las columnas de T, siempre es un subespacio ¿de quién? Es un subespacio siempre de Rm. Siempre es un subespacio de Rm. Aquí, ¿de dónde voy? Sí, siempre es de Rm. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre si el espacio columna de T genera todo Rm? T, ¿qué es? ¿Inyectiva es inyectiva o sobreyectiva? Si el espacio columna de T genera todo Rm. Es proyectiva. Sobreyectiva, ¿verdad? Ya, eso con el espacio columna. ¿Y qué pasa con el espacio nulo? Ahí es inyectiva. ¿Siempre qué? ¿Por qué vector debería estar constituido el espacio nulo de A para que T siempre sea inyectiva? Y aquí, ¿Por el vector 0, profe? exacto. Exacto. Si el espacio nulo de esta matriz está constituida únicamente por el cero vector, ¿cierto? De Rn, entonces T es inyectiva. ¿Por qué? Creo que es porque al ser el cero vector, el único del espacio nulo, significaría que solo tiene la solución trivial. Exacto. Entonces, como solo tiene la solución trivial, no hay combinación lineal que se pueda hacer entre los vectores de la matriz. Y como no hay esa combinación lineal, son independientes uno de otro.
Ya. O sea, cada vez que tú formas una combinación lineal entre las columnas de T, la única solución para la combinación lineal igual 0 es el 0 vector. Eso, ¿cierto? Sí, así. Claro. Entonces, efectivamente, hay una relación entre los espacios nulo y columna para la matriz canónica, porque los puedo obtener, por supuesto, de una matriz canónica que representa a una transformación lineal. Por lo tanto, si tú ves el espacio nulo, por ejemplo, de la matriz canónica asociada a una transformación lineal T, y este espacio nulo está compuesto solamente por el 0 vector, T es inyectiva. En otras palabras, o dicho de otra manera, o agregando algo, es que el espacio nulo de T coincide también, ¿cierto?, con el conjunto de ceros de esta transformación. ¿Están de acuerdo? O sea, en otras palabras, el conjunto de todos los vectores de Rn tal que t de x es 0 no es otra cosa que el espacio nulo de T. Por eso es común hablar de el espacio nulo de una transformación lineal. Otra forma de llamarle al espacio nulo de una transformación lineal es el kernel de una transformación lineal. ¿Sí? Podemos hablar más de esto la próxima clase, porque creo que estamos en la hora, ¿no? Gracias, chiquillos, por poner atención. ¿Quedó alguna duda? La clase terminó, así que se pueden retirar, no hay ningún problema.